Y hay unas modificaciones muy importantes que empezamos a ver, porque realmente lo que veo que quiere hacer esta reforma es modernizar el Código Laboral colombiano. El primer artículo busca modificar un artículo de el Código Sustantivo del Trabajo de 1990, la Ley 50, que habla de los empleados públicos. Y veía acá algo muy interesante que me pareció que es relevante, y es que se tenga un trato justo a todos los empleados o la planta de personal de una empresa. Que se busque que al final pues no se siga incurriendo más en estas faltas tan graves al interior de las empresas que terminan rayando en temas ya de tipo penal cuando hablamos del acoso sexual, y que es un tema que también muchas veces deriva en otro tipo de delitos. Antes la norma exigía, y yo dentro del reglamento interno de trabajo en una empresa, antes hace unos 10, 12 años atrás, se podía imponer sanciones al trabajador cuando no cumplía el preaviso. El preaviso era de 30 días hábiles antes de la fecha de la terminación o hasta donde ya el trabajador iba a laborar. Pero me gusta mucho este artículo 5 porque donde le hace el cambio más profundo es que cuando yo voy a tomar ya la decisión de emitir una sanción disciplinaria, ahí yo debo tener en cuenta algo, y es que debe ser, bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de podcast con Engage y Capital. Mi nombre es John Romo, para que los que no me conocen. Soy CEO de Capita y creador de una solución que se llama Engage BPO. De día me dedico a asesorar empresas, ayudar a otras empresas a que puedan crear modelos alternativos y puedan seguir generando empleo y mejorar sus emprendimientos. Y de noche me dedico a crear contenido, a crear comunidad para hacer contenidos como este de valor que puedan darle muchas alternativas y conocimientos, herramientas a los empresarios y emprendedores en Colombia, como también a los trabajadores y trabajadores independientes y trabajadoras independientes de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de una norma que está dando mucho de qué hablar en este momento y en estos días, y es la reforma laboral del 2025, que es, en este caso, la Ley 2466, que se promulgó el 25 de junio del 2025. En estos últimos días, pues hemos estado analizando la norma, viendo esos pros, esos contras, esas ventajas y desventajas que tiene esta normativa, pero la verdad tiene cosas muy interesantes. Esta reforma ha hecho una actualización intensiva a lo que ha sido este Código Sustantivo del Trabajo que hemos venido manejando desde 1990. O sea que ya llevamos 35 años trabajando con este Código Sustantivo de Trabajo, que ha tenido algunas reformas y modificaciones pues, muy por ahí, muy suaves, muy no tan profundas como lo ha hecho esta reforma laboral. Entonces, yo los invito a todos ustedes a que si quieren conocer, quieren saber cómo está compuesta esta reforma laboral, los títulos, los capítulos que tienen cada uno de los títulos que integran esta reforma laboral, los invito a que se queden hasta el final. Empecemos con las bases de esta reforma. ¿Qué busca esta reforma? Y esta reforma busca algo que me parece que es muy importante para todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, con los derechos de los trabajadores en Colombia, y es que busca manejar el respeto que deben de tener los empleadores y los patronos frente a la remuneración justa. También busca un bienestar integral, también busca que se favorezca la creación del empleo formal,
lo cual pues lo vamos a ver en los próximos meses, los próximos años, en cuanto a lo que va a ser ya la aplicación de este nuevo marco normativo y si realmente va a cumplir con ese propósito. Pero aquí hay unas modificaciones muy importantes que empezamos a ver, porque realmente lo que veo que quiere hacer esta reforma es modernizar el código laboral colombiano. ¿Por qué? Porque sí llevamos 35 años operando con un código sustantivo del trabajo que había tenido algunas reformas muy incipientes, no había sido algo que dijéramos se había reformado muy de plano o de lleno. Realmente esto es bueno, es positivo, yo no lo veo mal. Creo que ya esa modernización era necesaria y esperemos que esta sea la correcta y la adecuada. Ahora, el garantizar el trabajo digno, el trabajo decente, pues ya eso se venía tratando, se viene tratando desde la Constitución Política de Colombia, desde el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el que conocemos como Estatuto del Trabajo. Ahí ya se venía buscando que se tuviese un equilibrio, una proporcionalidad entre la relación empleador-empleado. Entonces, el tema acá es que los primeros 4 artículos de esta reforma, yo aquí tomaba notas y veía algo dentro del análisis que hacíamos, y es que el primer artículo busca modificar un artículo de el Código Sustantivo del Trabajo de 1990, la Ley 50, que habla de los empleados públicos. Y veía acá algo muy interesante que me pareció que es relevante, y es que ese artículo cuarto de la Ley 50 decía claramente que el código sustantivo que teníamos hasta ese momento no regía para los empleados públicos. Pero ahora aclara claramente y deja, deroga totalmente ese artículo cuarto y entonces señala que este código sustantivo del trabajo, esta reforma laboral, estipula que el código sustantivo del trabajo va a aplicar para todos los trabajadores en Colombia y solo hace una excepción y es para aquellos trabajadores públicos que tienen nombramientos y que se rigen por unos estatutos especiales, que los hay, ¿no? Hay muchos empleados públicos que obviamente pues no van a tener connotación con este Código Sustantivo del Trabajo, pero sí hay muchos, y yo diría la gran mayoría, que sí se van a aplicar aquí. Entonces, eso es un gran cambio porque antes no era así. Ningún empleado público se regía por el Código Sustantivo del Trabajo y ahora, pues sí, lo hace. Entonces, eso me parece que es algo importante. Otra cosa que me parece supremamente importante y es que este Código Sustantivo del Trabajo está también, se adentra mucho y está muy alineado con el tema de la discriminación, con el tema de lo que tiene que ver con los entornos laborales justos y la igualdad de género. Y creo que eso es un tema que ya se viene hablando muchísimo en Colombia y que, por cierto, hay una ley que salió en el 2024, que es la ley 2365 del 2024, que habla sobre el acoso sexual en el ambiente laboral y en lo que tiene que ver con los centros de educación. Ahí en los centros de educación y en el ambiente laboral se han venido generando muchas situaciones que tienen que ver con el acoso sexual. Lo que busca este marco normativo y ahora lo que también busca esta reforma laboral es erradicar de plano el tema del acoso sexual y la discriminación. Por ahí también salió en conjunto con la ley 2365 del 2024, lo que fue la circular 055 del 2024, que también señala unos lineamientos muy claros sobre la discriminación. Entonces creo que aquí las empresas tienen que estar muy atentas, los empleadores deben estar muy atentos de aquí en adelante, porque esta reforma laboral y esta ley 2365 marcan ya una forma de operar
Y ante todo, aquí hay que tener en cuenta que hay unos principios fundamentales que hay que aplicar, como el de la confidencialidad, como el de proteger a las víctimas en estos casos de acoso sexual o cuando exista discriminación, acoso laboral por discriminación, por las condiciones sociales o por las condiciones que tenga la persona, el ser humano, el trabajador. Ahí el empleador tiene ya una carga adicional y es que debe velar para que estén los canales de comunicación dispuestos, y hoy por hoy esos canales de comunicación son canales de comunicación ante todo digitales, que a través de estas plataformas que se puedan seguir creando de aquí en adelante, que aquí quiero hacerles una intervención, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis para que sepan que nosotros hemos creado una solución específica para lo que tiene que ver con este tema de la reforma laboral y todo lo que tiene que ver con las empresas, cómo van a manejar el tema de la discriminación y el tema del acoso laboral y acoso sexual. Esta aplicación se lanza este fin de semana y creo que acá en lo que es la descripción en YouTube, aquí usted va a encontrar el link donde usted puede acceder y ver la aplicación de Olus Ad y Optimus Word. Ahí usted puede hacer implementación del reglamento interno de trabajo, subir toda su plataforma o todo su equipo de trabajo con toda la información, y todos van a tener una comunicación interna, mensajería interna, inbox en la empresa, donde van a poder hacer todos los procesos disciplinarios acorde a lo que señala esta nueva reglamentación. Entonces, esta plataforma les va a solucionar muchos problemas que sé que muchos empresarios hoy se están preguntando: ¿cómo voy a implementar? ¿Cómo voy a hacer este proceso de actualización? ¿Cómo debo montar este esquema de contratación nuevo para mi empresa? Bueno, nosotros con esta plataforma tecnológica lo que buscamos es solucionar muchos problemas que al final lo que vamos a hacer es que se vuelvan para ustedes oportunidades para poderse organizar muy bien con su planta de personal y con su equipo de trabajo. Entonces, los invito a que vean cómo funciona la plataforma. Vamos a dejarles el link ahí en la descripción para que usted lo pueda ver. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Entonces, el primer artículo de esta reforma, me parece los primeros cuatro muy buenos. Me parecen que hay un tema que es muy importante, que sí tenemos que apoyarnos con estos nuevos marcos normativos y ante todo esta ley que les digo, la 2365, porque esta ley 2365 señala que las empresas y el gobierno nacional con las entidades que nombra esta ley deben crear un plan transversal para poder empezar a crear en los próximos 12 meses, después de haberse promulgado esta norma, que esta norma ya se promulgó hace un año, o sea que debería ya todas las empresas tener actualizado su reglamento interno de trabajo. Y ojo, si no lo ha hecho, apóyese con la plataforma que les estamos ofreciendo en el link, porque ahí usted va a poder hacer esa actualización fácilmente y lo mejor, de manera digital y tecnológica, apoyados con la tecnología. Esta plataforma tiene unos agentes de inteligencia artificial que les permite automatizar varios procesos y les va a apoyar en conocimientos claros sobre los procedimientos disciplinarios que ahora vamos a hablar. La reforma laboral estipuló ya muy claro el procedimiento que tenemos que llevar con las empresas en materia disciplinaria. Entonces, ahora también les voy a hablar de eso. Ahora, este capítulo de lo que tiene que ver con reforma laboral, creo que hoy este capítulo vamos a llegar hasta el artículo 8 de la reforma laboral, que esto estaría abarcando los primeros dos títulos y creo que son los primeros tres capítulos de estos títulos. Entonces, los invito a que también estén muy atentos, porque va a haber un segundo capítulo de reforma laboral donde vamos a hablar claramente de los próximos artículos hasta que lleguemos al final de lo que es el articulado de la reforma laboral. ¿Listo? Para que no se lo pierdan. Entonces, el punto aquí que me parece importante
y que está tratando claramente la reforma y que ahí es donde está la modernización y que ahí es donde está la actualización, y es que busca que se tenga un trato justo a todos los empleados o la planta de personal de una empresa. Que se busque que al final pues no se siga incurriendo más en estas faltas tan graves al interior de las empresas que terminan rayando en temas ya de tipo penal cuando hablamos del acoso sexual, y que es un tema que también muchas veces deriva en otro tipo de delitos, porque cuando hablamos de acoso sexual, muchas veces el acosador al victimario y a los testigos, pues lo que busca es encubrir pues, su delito y obviamente eso ocasiona o deriva en otras acciones de tipo antijurídicas, y ahí es donde está el punto grave. Por eso es que hay que tratar de evitar, y por eso es que en Colombia ha venido ocurriendo tanto el tema del feminicidio, porque pues, ese es un tema muy marcado y que no debería estar ocurriendo. Lastimosamente en Colombia todavía tenemos una cultura aún muy marcada con el machismo, y eso ocasiona esta serie de conductas punibles en Colombia. ¿Pero qué? Lo importante es que nosotros, a través de este contenido, generemos esa conciencia en los empresarios y en los empleados y en los trabajadores. ¿Para qué? Para que tengan muy claro que ahora hay una línea muy delgada que no podemos traspasar, y que los derechos cada vez están dando de una manera más objetiva, más clara. El derecho cada vez se vuelve más positivo, y eso obviamente pues, es algo bueno, porque realmente el desconocimiento nos lleva a veces a traspasar ciertas barreras y ciertos límites que en derecho son totalmente invisibles, pero que están ahí. Y entonces ahí es donde se incurren en ciertas conductas, en ciertas obligaciones o faltas que faltan a las obligaciones que se tienen como trabajador. Entonces, también los empresarios tienen que estar muy atentos para que se dé una aplicación clara de este marco normativo. Entonces, el punto claro es que ya cuando empezamos a ver lo que busca estos primeros 4 artículos de la reforma laboral, vemos que en el artículo 4 se empiezan a hablar de unos principios clave del derecho laboral. Y lo que hace este artículo 4 realmente es reforzar o traer casi todo el contenido del Estatuto del Trabajo que se contempla en la Constitución Política de Colombia en el artículo 53. Entonces traslada casi todo, ¿cierto? Ese Estatuto del Trabajo, ese artículo 53, y lo lleva a el artículo 4 de lo que es la ley de la reforma laboral. Entonces, miren que ese artículo 4 tiene unos puntos muy importantes y a mí me parecen algo pues, que ya lo conocíamos, pero lo está reafirmando en esta ley. Y es que dice que la aplicación de la norma más favorable en ciertas situaciones que conlleven a que el trabajador esté reclamando algún tipo de derecho o que requiera algún tipo de derecho, pues se va a buscar que se le pueda aplicar las normas más favorables al trabajador o a la trabajadora. Y eso es, pues obviamente positivo, me parece bien. Ahora, séptimo, la primera y de las cosas que a mí me parece que pues, son buenas, es que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia dice algo que es clave en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, y es que la realidad está por encima de cualquier formalidad. Y esto quiere decir que muchas veces los empleadores tratan de disfrazar la contratación laboral. Y ojo, porque aquí con esta reafirmación que se está haciendo en la ley de la reforma laboral, lo que está diciendo es claramente, o sea, nosotros nos vamos a ceñir por la realidad,
Y en un proceso ordinario laboral, normalmente los testimoniales son de las pruebas que tienen más relevancia o más contundencia cuando estos interrogatorios de parte son muy bien realizados, muy bien desarrollados y le dejan claro al juez cuál fue la realidad de la relación contractual laboral que se mantuvo entre ese patrono y ese empleado. Y ahí entonces va a primar realmente es la realidad, no los formalismos. Es decir, usted pudo haber disfrazado la contratación con un contrato de prestación de servicios, usted pudo haber hecho unas ciertas situaciones de hacer firmar ciertos documentos de manera anticipada con tal de que eso sirviese como prueba, pero al final, quiero decirle algo, la realidad va a primar sobre esas formalidades que usted quiera aplicar. Entonces ahí es donde nosotros vemos que por lo menos la plataforma de Optimus Word y Olus App va a ser algo fundamental para que ustedes se puedan apoyar y tengan un asesor permanente, tanto en el área jurídica, en seguridad social, como en el derecho laboral, tanto en la parte de inteligencia artificial, porque hemos entrenado y los estamos entrenando aún a estos agentes de inteligencia artificial para que tengan la información clara y precisa en materia laboral para que puedan apoyar a las empresas permanentemente. Entonces, esto termina logrando que los empleadores pues tomen un poco más de conciencia en la forma de contratar. No me parece malo, realmente a veces por desconocimiento terminamos cometiendo errores y esto lo que nos exige es adentrarnos un poco más al conocimiento claro de cómo se debe contratar y obviamente pues esta nueva ley, esta reforma laboral está dejando claras las reglas de juego. Entonces, ojo, la realidad prima sobre cualquier formalidad. Ahora, mire acá que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia ya tenía súper claro eso. Desde 1991, es decir, hace 34 años, ya eso estaba súper claro. Pero eso no estaba consignado como tal en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código Sustantivo del Trabajo era antes de la Constitución Política de Colombia, un año antes. Después se hizo una reforma, pero fue muy incipiente, como les decía, y algunos decretos, algunas normas hacían algunos ajustes o algunas resoluciones aplicaban algunos procedimientos o la jurisprudencia que se venía generando por parte de la Corte Suprema de Justicia y por parte de la Corte Constitucional, pues empezaban a generar algunos procedimientos que se empezaban a formar como una línea jurisprudencial que al final para los jueces terminaba siendo de obligatorio cumplimiento o que les trazaban el camino por el cual podrían empezar a resolver casos en particular. Pero realmente hoy esta ley está dejando y reafirmando muchas cosas que ya veníamos trabajando, pero que esto, como les digo, nos lleva a exigirnos un poco más para tener unos conocimientos claros en cuanto al tema de cómo vamos a contratar laboralmente. Ahora, ya lo que tiene que ver por allá con el artículo 5, habla del contrato laboral a término indefinido. Y este artículo 5 modifica el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo en lo que tiene que ver, por un lado, deja claro que el contrato a término indefinido, ¿sí? El contrato a término indefinido, creo que ya lo veníamos trabajando, lo teníamos súper claro, pero hay un punto que me gustó mucho y que se había perdido esa costumbre de que por allá en una norma se hizo una modificación, se hizo un cambio donde se hablaba del preaviso que tenía que aplicar el trabajador frente a lo que era la terminación del contrato de manera unilateral por parte del trabajador. Y ahí revive otra vez lo del preaviso, haciendo una salvedad, porque antes la norma exigía, y yo dentro del reglamento interno de trabajo en una empresa, antes hace unos 10, 12 años atrás,
se podía imponer sanciones al trabajador cuando no cumplía el preaviso. El preaviso era de 30 días hábiles antes de la fecha de la terminación o hasta donde ya el trabajador iba a laborar. Pero me gusta mucho este artículo 5 porque donde le hace el cambio más profundo es que revive ese preaviso, dejando claro algo. Y es que por ningún motivo se puede entrar a sancionar al trabajador que no aplique el preaviso. ¿Sí? No se puede, o sea, no se le puede sancionar económicamente al trabajador, pero sí le está exigiendo y le está dejando claro al trabajador que si no tiene motivos de justa causa para terminar el contrato de manera unilateral por parte del trabajador, debe aplicar el preaviso. Y eso me parece muy bueno porque eso le da tiempo a las empresas para que las empresas logren ubicar su puesto de trabajo en manos de un nuevo trabajador que reciba el puesto de trabajo y logra que se haga ese proceso de adaptación y ese proceso de acople en un puesto de trabajo, y hay áreas específicas que son de una responsabilidad muy alta y se requiere tener ese tiempo previo para poder hacer la entrega del puesto de trabajo, para poder ambientar al nuevo trabajador con las funciones del cargo y así dejar ya ubicado a ese nuevo trabajador. Pero eso no venía ocurriendo porque el trabajador introspectivamente llegaba y terminaba el contrato laboral y bueno, me voy. Al otro día se iba y entonces entrega de puesto de trabajo no había. Entonces creo que esto es positivo para el empleador y para las empresas en ese aspecto. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, el artículo 6 de la nueva reforma lo que hace es modificar el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de los contratos a término fijo. Y entonces aquí hace unos cambios muy interesantes y que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque antes de esta reforma, lo que era el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo a la Ley 50 de 1990, señalaba que un contrato a término fijo se podría mantener a un año, sí, por el tiempo que fuera. Después de que ese contrato a término fijo se fijara a un año, se podría prorrogar de manera consecutiva hasta donde quisiera, ¿sí? Y eso, obviamente, pues, para muchos empleados no era de mucho agrado. ¿Por qué? Porque nunca iban a lograr tener un contrato directo, digámoslo así, no con esa temporalidad, sino que fuese un contrato a término indefinido. Entonces, lo que dice la norma claramente, primer punto que me parece importante frente a los contratos a término fijo, es que estos contratos deben de hacerse de forma formalizada. Y cuando dice de forma formalizada es que se deben de hacer por escrito, y lo señala claramente el artículo. Se deben hacer por escrito, y si no se cumple con esa formalidad, dice claramente, es decir, que si yo hago un contrato con el trabajador de manera verbal y ese contrato yo le estipulo al trabajador que va a ser por un año o por un tiempo inferior a un año, con temporalidad, a término fijo, entonces lo que dice aquí esta norma es que si yo no lo hice por escrito, ese contrato automáticamente es a término indefinido, algo que ya veníamos trabajando de esa manera, obviamente, en el Código Sustantivo del Trabajo de 1990. Pero este deja aún más claro ese punto, lo clarifica totalmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay que tener en cuenta algo, y es que yo ya siempre que vaya a hacer contratos a término fijo, se deben hacer por escrito y dejar claramente el proceso. Se mantiene la regla también dentro de los contratos a término fijo inferior a un año, de que si se prorroga en la cuarta prórroga, ya ese contrato no puede ser inferior a un año en el término, debe ser a un término mínimo de un año. Pero aquí viene el cambio, y es que dice que se puede prorrogar a un año hasta por 4 años. Ya después de los 4 años, la prórroga
debe ser que usted debe firmar un nuevo contrato y el contrato se convierte a un contrato a término indefinido. Y eso es un cambio que creo que es profundo, porque no veníamos haciendo eso, lo veníamos haciendo de una forma muy diferente, y era que dejábamos el contrato a un año y se prorrogaba durante muchísimo tiempo de manera consecutiva y se mantenía a un año, pero ahora no, ahora es hasta por 4 años, permite que sea a un año. Ya después se convierte a término indefinido. Entonces eso también hay que dejarlo claro, hay que hacer ya unas modificaciones, y ahora también les voy a hablar un poco de eso porque ya esta reforma laboral da 12 meses y ya les muestro en qué artículo dice claramente que da 12 meses a partir de la entrada en vigencia, 12 meses para hacer las actualizaciones de los reglamentos internos de trabajo de las empresas. Y recuerden, ya acabamos de hacer unas actualizaciones al reglamento interno de trabajo de acuerdo a lo que nos señalaba la Ley 2365 del 2024 y la Circular 055 del 2024, que es lo que tenía que ver con el acoso sexual y la discriminación. Bueno, entonces, por acá ya se viene el artículo 7, ya hablamos del artículo 6, ¿sí? Sí, que debe ser por escrito, no se puede renovar indefinidamente ya el contrato a término definido a un año o término fijo. Bueno, y por acá ambos deben de celebrarse por escrito. Numeral 2 en los contratos a término. Entonces mire lo que ya viene acá, el artículo 7. Dice que, perdón, es que el artículo 6 se divide en dos numerales. El numeral 1 que habla de los contratos a término fijo y el numeral 2 que habla de los contratos a término de obra o labor contratada. Aquí creo que lo que debemos tener en cuenta es que dice claramente que ese contrato a término de obra o labor contratada, el término de ese contrato es hasta el término de la obra, o sea, la obra por la cual se contrata y se desarrolla ese contrato de término de obra o labor contratada, que es un contrato laboral que genera prestaciones sociales, que se debe pagar esas prestaciones sociales por el término proporcional del tiempo, ¿sí? En que haya durado ese contrato, se debe pagar seguridad social de manera integral, pero aquí hay un punto muy importante, y es que dice claramente que si se termina la obra, ahí termina el contrato, y que si se va a volver a desarrollar o a firmar un nuevo contrato a término de obra o labor contratada, debe ser por una obra distinta a la que inicialmente se contrató. ¿Sí? Porque si ya termina ese contrato es porque se termina la obra. Y si se inicia un nuevo contrato a término de obra o labor contratada es porque arranca una nueva obra diferente a la que ya se terminó. Entonces ahí hay que tener mucha claridad porque lo que dice claramente aquí también este numeral 2 del artículo 6 de la reforma, dice claramente que si se detecta que ese contrato se firma y la obra por la que inicialmente inició el contrato de obra no se había terminado o tiene que ver con esa misma obra, ese contrato automáticamente se convierte en un contrato a término indefinido. También dice claramente que si ese contrato no se firma de manera formalizada, es decir, por escrito, ese contrato también automáticamente se convierte en un contrato a término indefinido. Y el inicio de ese contrato es desde el momento en que inició el supuesto contrato a término de obra o labor contratada. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con los contratos a término de obra o labor contratada. En el artículo 7 de lo que tiene que ver con esta nueva reforma, ya nos empieza ya a hablar de lo que es el debido proceso y los procesos disciplinarios que se deben de llevar a cabo al interior de las empresas. Este artículo 7 modifica un artículo que usamos muchísimo en el Código Sustantivo del Trabajo de la Ley 90, que es el artículo 115, que es el que se invoca constantemente para los temas disciplinarios. Aquí ya pues tendremos que invocar el artículo 7, porque este lo modifica y dice ya claramente que
van a aplicarse como mínimo unos principios que me parecen que son muy importantes estos principios y se los voy a mencionar acá. Primero el de la dignidad, ¿sí? O sea que debemos darle un trato digno al trabajador cuando se vaya a llevar a un proceso disciplinario. El otro es la presunción de inocencia, o sea, lo llamo a un proceso disciplinario porque presumo que tiene unas faltas a las obligaciones especiales que tiene como trabajador y ya ahí yo llevo a ese trabajador a un proceso de descargos, hago la diligencia de descargos y entonces yo, hasta que no se demuestre lo contrario, debo presumir que ese disciplinado es inocente. Entonces, la presunción de inocencia. El indubio prodisciplinado, que aquí es parecido a lo que conocemos en derecho penal como el indubio pro reo. El indubio pro reo en derecho penal es que cuando hay duda en que las pruebas que estamos pesando, que estamos sopesando en un proceso disciplinario, esas pruebas tienen duda, no se logran demostrar realmente y no hay certeza real de que haya faltado a las obligaciones especiales como trabajador o que esas faltas sean graves y que realmente pues no hay certeza, no hay claridad, hay mucha duda, pues entonces se debe fallar a favor del trabajador y no se puede emitir ningún tipo de sanción disciplinaria. Ese es el indubio prodisciplinado. Ahora, en caso de duda, lo que se debe hacer siempre entonces es no emitir ningún tipo de sanción. Ojo con eso, ¿listo? Por eso hay que considerar muy bien las pruebas para antes de ir a tomar una decisión a priori, porque si usted llega a tomar una decisión a priori o no lleva a cabo el debido proceso, que ya se lo voy a explicar, no lleva a cabo el debido proceso, podemos tener un problema y un problema grave, porque entonces esa sanción disciplinaria que de pronto puede llevar a la terminación del contrato con justa causa y usted no llevó a cabo el debido proceso, esa terminación no tiene efectos jurídicos. Mucho cuidado con eso. Entonces, pruebas de fallar a favor del disciplinado. Listo. La proporcionalidad también es uno de esos principios. Quiere decir que cuando yo voy a tomar ya la decisión de emitir una sanción disciplinaria, ahí yo debo tener en cuenta algo y es que debe ser proporcional. Esa sanción debe ser proporcional a la falta que haya cometido el trabajador. ¿Listo? No puede haber una desproporción, debe ser proporcional. Y ahí, por eso, es muy importante tener muy claro todas esas proporcionalidades contempladas en su reglamento interno de trabajo bien organizado. Ahora, yo creo que hay otra parte que aquí es muy, pero muy importante, ¿sí? Y es el nos bin in idem. El nos bin in idem es el que yo no puedo ser juzgado dos veces por la misma conducta, por la misma falta. Y aquí se debe aplicar también ese principio, el nos bin in idem. Ahí es muy importante que cuando yo sancione a un trabajador, ahí ya se cumple con el debido proceso, se cumple con toda la diligencia de descargo, se toma una decisión, se sanciona y listo. Termina ahí el proceso disciplinario. ¿Sí? Ya se hace todas las anotaciones y se llevan los documentos a la hoja de vida del trabajador para que quede en la historia y que obviamente el reglamento interno de trabajo estipulará que si se cumple de nuevo con la misma falta, pues entonces se abre otro nuevo proceso disciplinario y que eso pues obviamente va sumando en la hoja de vida del trabajador para después tomar ya una decisión tal vez de terminar el contrato laboral. Pero, ojo, el non bis in idem me exige que yo no pueda sancionar, sino una sola vez al trabajador. Si yo lo hago de nuevo por esa misma falta, estoy incumpliendo ese principio y eso no tiene efectos jurídicos. Ojo con eso. Entonces, eso es muy importante también. La otra es la doble vía.
que ya lo veníamos aplicando y que ya nos había señalado la Corte Constitucional por allá en una sentencia que salió creo que en el 2000, no sé si estoy mal, en el 2017, ya 2018 veníamos aplicando unas sentencias que la Corte Constitucional había emitido, donde se hablaba de procedimientos disciplinarios y hablaba de la doble vía que teníamos que tener, ya claro, ese proceso en lo que tenía que ver con los procesos disciplinarios en cuanto a que le teníamos que proteger el derecho de defensa al trabajador y que dentro de ese derecho de defensa debíamos de tener el debido proceso muy claro para que en ese debido proceso estipuláramos la segunda vía, es decir, que él pudiese apelar esa decisión disciplinaria y entonces pudiésemos llevarlo a un superior jerárquico que revisara el proceso y pudiese tal vez en esa revisión, pues obviamente revocar la decisión del que inicialmente la toma. Entonces había que tener la doble vía y aquí lo está reafirmando. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que habla de lo que tiene que ver con el proceso para permitirle al trabajador esa doble vía. Y es que señala que debe ser de 5 días como mínimo. No puede ser inferior a 5 días en que el trabajador presente las pruebas o presente su oficio de no conformidad para llevarlo a la segunda vía. ¿Listo? Entonces, ahí pues, estamos obviamente protegiendo el derecho de defensa del trabajador. Entonces, hay otro principio que también es muy importante tener en cuenta, es el principio de inmediatez. Y es que yo debo ser proporcional ahí con el tiempo. Yo no puedo venir a dejar que ocurra una falta grave en mi empresa, ¿sí? Y entonces pasen 30 días, 2 meses, 90 días, y ahí es donde yo ya voy a accionar el proceso disciplinario. Entonces le voy a llamar la atención y lo voy a llamar a descargo después de 30 días. No, hay que ser objetivos con eso. Y por eso hay que aplicar el principio de inmediatez, que es un principio fundamental en seguridad social y es un principio fundamental en derecho laboral también. También habla de que en estos procesos disciplinarios, cuando el trabajador es sindicalizado, podrá ser asistido por 2 compañeros miembros también del sindicato, quienes van a tener la potestad de velar por los derechos de ese trabajador para que se cumplan el debido proceso, el derecho de defensa de ese trabajador sindicalizado. También habla de esa parte, habla de lo que tiene que ver con los discapacitados, que se deben de dar todas las garantías y permitirles que tenga el poder tener los canales de comunicación correctos y que si tiene alguna discapacidad auditiva o de entendimiento, bueno, de algunas cosas que lo puedan limitar, pues hay que ofrecerle todas las garantías que necesiten para que pueda entender su debido proceso y que pueda tener claro su debido proceso y su derecho de defensa. Ahora, aquí hay otro punto que es muy importante ya, y es que lo que tiene que ver con las obligaciones que tienen los empleadores de aquí en adelante, y es que deberán actualizar el reglamento interno de trabajo en los próximos 12 meses. Ojo con eso. Entonces, ya veníamos de una actualización que se tenía que haber hecho ya de acuerdo a lo que nos señalaba la ley 2365 del 2024 y la circular 055. Ya esa reforma esa actualización, esas reformas a lo que tiene que ver al reglamento interno de trabajo, se deben haber hecho ya. Si no las han hecho, por favor, vayan a la descripción, ahí van a encontrar la plataforma de Olux App y ahí está Optimus Word para servirles en todo esto que tiene que ver con estos procesos de actualización, de contratación, de temas disciplinarios al interior de su empresa, temas de contratación, que obviamente es supremamente importante, todo lo que tiene que ver con recurso humano. Esa plataforma también les ayuda a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, llevar seguimiento del plan de acción anual, de llevar seguimiento de todo lo que tiene que ver con las reuniones del COPAS. Entonces, ojo, porque la plataforma es supremamente completa y les automatiza esos procesos, hace las capacitaciones
de manera digital y todo es una app que los trabajadores van a tener en su celular y ahí van a tener ustedes la mensajería interna con sus trabajadores, la comunicación, les van a garantizar la confidencialidad del trabajador al momento de que sea sancionado o al momento en que haya un incidente de tipo acoso laboral o acoso sexual. Entonces, para que ahí usted pueda darle cumplimiento en debida forma a todos estos cambios normativos que se nos han venido. Lo otro es el artículo 8, que aquí hoy quedamos en el artículo 8. Y en el próximo capítulo los invito, por favor, síganos en este canal donde estamos creando un contenido de valor para todos ustedes, para que puedan aprender en conjunto con nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo y les podamos ofrecer todas estas herramientas, todo este conocimiento que queremos darles a todos los empresarios, emprendedores, trabajadores independientes y trabajadores en Colombia. Entonces, suscríbanse al canal, ¿sí? Denle clic a la campanita para que les llegue más contenido como este. Y hay algo, y es que nos dimos cuenta que de acuerdo a un análisis que hicimos con Claude y con Gemini, ChatGPT ya no lo había dado, pero quisimos hacerlo de nuevo y lo hicimos con Claude y Gemini y empezamos a analizar cuántas personas estaban viendo nuestro contenido, lo que estábamos haciendo y empezó a darnos toda la información y nos dijo que menos del 85% de las personas que vienen a ver nuestro contenido no se suscriben al canal. Entonces hoy yo quiero decirles algo, para nosotros es de mucho valor y nos ayudan muchísimo y le ayudan al algoritmo de YouTube para que muchos más puedan ver este contenido donde ustedes le dan me gusta a este contenido, si les gusta obviamente, si comentan y se suscriben al canal. Entonces yo les pido de todo corazón, suscríbanse al canal para que otras personas puedan tener este contenido, se puedan seguir informando, puedan seguir aprendiendo con nosotros y se puedan beneficiar de muchas otras herramientas como la que hoy les estamos ofreciendo como Olus App y Optimus Word. Entonces, artículo 8. El artículo 8, ya para terminar, me dice que hay que hacer una publicación y este artículo hace una modificación por acá. A ver, este artículo hace una modificación al artículo 120, si no estoy mal, sí, al artículo 120 en lo que y el artículo 119 en lo que tiene que ver con la forma de publicarse el reglamento interno de trabajo. Y aquí hay una novedad que no la tenía obviamente el Código Sustantivo del Trabajo de 1990. Y es que ya permite que usted postee su reglamento interno de trabajo en el sitio web de la empresa. Que usted pueda notificarle a través de una app o a través de correo electrónico a su trabajador el reglamento interno de trabajo. Ya ahí lo señala claramente, o sea que se puede hacer, este puede ser un medio de notificación, pero también deja claro que se debe colocar el reglamento, se debe publicar el reglamento interno de trabajo en dos lugares visibles de la empresa, ¿sí? En un lugar donde lo puedan ver, en dos lugares donde lo puedan ver y donde puedan tener contacto con él y donde puedan corroborar todo el contenido del reglamento interno de trabajo. Eso nos dice el artículo 8 de lo que tiene que ver con el tema de la reforma laboral. Sin más, quiero decirles algo. Viene un nuevo capítulo que hablará de los próximos, de los otros artículos que tienen que ver con la reforma laboral. Creo que se nos van a llevar unos 2 capítulos más, perdón. Y bueno, obviamente, como ven, estos primeros artículos sientan las bases de una nueva cultura laboral. Más protección para los trabajadores, más responsabilidad para los empleadores y sobre todo más estabilidad en el trabajo. Entonces, en el próximo episodio hablaremos de las jornadas laborales, las horas extras y el pago en días de descanso, temas que van a generar mucho interés. Sin duda, yo sé que esto les va a clarificar muchas cosas. ¿Sí? Si tienen preguntas sobre cómo aplicar la reforma en tu empresa, ya sabes, déjalo en los comentarios, verifica el link que te vamos a compartir, ahí en la descripción está, para que lo puedas ver, para que puedas ver la aplicación que te va a ayudar. Es una aplicación que creamos en Capita.
Recuerden, Capita crea MVPs con base tecnológica y Optimus Word y Olus Ad es una de esas soluciones, de esos MVP. Entonces, de parte mía, un gusto haberlos tenido en este día aquí, en este podcast de Engage, BPO y Capital. Y bueno, acuérdate de algo, suscríbete al canal. En Engage te ayudamos a adaptar tus contratos, reglamentos y procesos disciplinarios. ¿Sí? Síguenos en YouTube y en nuestras redes sociales y comparte este episodio con tu equipo de trabajo y ayúdanos a construir un mercado laboral más justo. ¿Listo? Bueno, Dios los bendiga a todos y es un gusto haber estado con ustedes. Gracias por estar aquí.